Amigas, amigos, muy buenos días. Soy el padre José Luis Segura y que hago este video para felicitar a todos los papás del mundo. Naturalmente que especialmente pues a los papás de nosotros, los que participamos de este canalito, de las transmisiones que hago. En este día se quiere recalcar mentalmente el papel del papá en la familia. Y quizá por un malentendido, algunas mamás se han vuelto frías y autoritarias, indiferentes hacia sus hijos. Y entonces, sobre todo las hijas, se encariñan con el papá. Es correcto, está bien, pero el cariño debe ser al papá y a la mamá. No a la mamá o al papá y a la mamá. También pues les digo algunas cosas pues que como que resultan un poco así como desagradables. Como les digo, en el panteón, en los cementerios, no hay nadie. Las almas de nuestros seres queridos están en el cielo o en el infierno o en el purgatorio. No están en los panteones, en las tumbas. Ahí están los restos, lo que queda de los cuerpos, que a veces no queda nada. Pero están los recuerdos sobre aquellas personas que están sepultadas en los panteones. Y algunos en este día, pues van y rezan y lloran. Si tienen posibilidades, pues un mariachi, una música, una buena comida, bebidas, una convivencia familiar. Todo eso está muy bien. Pero recuerden aquello que dijo San Agustín. Una flor en una tumba se marchita. Una comida en una tumba se echa a perder. Una bebida en una tumba no sirve para nada. Pero una oración por el enfermo, por el papá, bueno, el enfermo, que si está el papá enfermo, pero una oración por un difunto, esa llega al cielo. Entonces está bien llevar flores, pero ahí se van a marchitar. Los que pueden y quieren una comida y una bebida, y hasta le echan allí a la tumba, si al difunto le gustaba mucho el tequila, pues le bañan la tumba de tequila, o de cerveza, o de algún otro vino. Pero una oración, aunque sea un Padre Nuestro y un Ave María, trasciende más que todas las comidas del mundo. Ahora, el agradecimiento hacia los papás. Ese agradecimiento es muy bueno, pero en vida, hermana, en vida, hermano. Bueno, voy a también hablar otras cosas desagradables. En la calle hay muchos señores que su familia los tiró a la calle o los abandonó o simplemente les pagó con la misma moneda. A los papás maltratadores, groseros, abusivos, irresponsables, alcohólicos, drogadictos, pues los expulsan de las casas con toda razón. Pero la misericordia divina dice que, pues que veamos la forma de ayudar a nuestros papás, no castigándolos, sino
ayudándolos y perdonándolos. Algunas personas me van a decir, padre, es muy difícil perdonar. Bueno, recuerdo una anécdota cuando era seminarista hace ya unos 40 años. Bueno, recuerden que yo tengo 66, 30 y tantos de ordenado, ya ni me acuerdo. Un sacerdote nos invitó a bueno, no nos invitó. El seminario nos mandó a una parroquia, San José o la Coyota, la Cortina, una que está allá para Zitácuaro, donde está pues una presa, por eso le llaman la Cortina. Y un ranchito pues de tierra caliente, muy, vamos a decir, rural. Un día hasta una iguana corrió por la casa del curato y se metió a un cántaro de agua, y la mamá del padre pues gritando por el animal aquel que se le había metido en la cocina. Bueno, ya fuimos y lo sacamos de la cola a la iguana o del panche, ya ni me acuerdo qué era. Ahí iba una catequista de Zitácuaro, unos laicos que quisieron ayudar al sacerdote. Y entonces, cuando se habla en el catecismo del Padre Celestial, una catequista en las reuniones de evaluación dijo, yo no voy a hablar del Padre Celestial porque yo no puedo hablar del Padre Celestial. Pues, ¿qué te pasa, fulana? Es que mi papá es un desgraciado. Mi papá me violó. Y entonces yo no puedo hablar bien de los papás. Me cuesta trabajo aún aceptar a Dios como Padre. Bueno, ahí no tiene uno palabras, por supuesto. Tiene razón. La experiencia del Padre fue negativa. Pero también quizá pues uno pues tenga que sobreponerse. Bueno, yo no sé, bueno, una violación es una cosa terrible. Por ejemplo, también en mi caso, ¿cómo hablar bien de un papá que se casó a la iglesia bien con mi mamá? Yo fui el primero que nació de esa pareja, somos 3. Pero nos abandonó, o al menos también fue una burla lo que hizo con nosotros. Con nosotros hablo pues de mi mamá, mi hermanito en aquel tiempo y mi hermanita. Nos llevó a Tijuana para pasarnos a Estados Unidos. Pero acá desde mi pueblo se había llevado a una mujer que era su querida. Y entonces quería vivir con nosotros como familia y con su querida. Y una abuela mía que era muy voluntariosa y que no se dejaba de ninguna manera humillar, porque para ella era una humillación lo que había hecho mi papá. Fue por nosotros a Tijuana. Tendría yo unos 5 o 6 años y jamás volví a ver a mi padre. Cuando me iba a ordenar, bueno, cuando estábamos chiquillos a veces le decían, escríbele una carta a tu papá. Le escribía una carta a mi papá, normal. Cuando me iba a ordenar, le hablé por teléfono, lo invité, naturalmente que no quiso venir. Y no quiso venir porque no vino ni cuando se murieron sus papás, es decir, se fue del pueblo y se fue para siempre. Y ya murió, y Dios lo tenga en su santa gloria. Afortunadamente tuve un abuelo, el papá de mi mamá, que fue mi papá, mi verdadero papá, que me corrigió todo y me pegó y todo lo que hace un verdadero papá de aquellos tiempos en que yo viví, y me enseñó a trabajar. Entonces a mi abuelo Rafael como le decían, bueno, a él es el modelo de mi papá, una persona trabajadora, con algunas imperfecciones, pero una buena persona que le gustaba leer y leer las cosas de la patria.
perfectamente. El cariño que nos tenía, el cariño de nosotros, sus nietos, y nos quería como a sus hijos. Y así puede uno, pero ¿a qué iba? A que no guardemos rencor a nadie, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar, a saber perdonar. Es difícil. Bueno, les dije que le llamé cuando me iba a ordenar el obispo. Sí, me contestó y todo. Platicamos pues como dos extraños. De todas maneras era mi papá. Papá, ven a mi ordenación. Sí, hijito, si puedo voy. Últimas palabras. Bueno, las únicas, las primeras y las últimas palabras de mi padre por teléfono. Bueno, no habla uno de memoria. Los sacerdotes no hablamos de memoria. Hablamos, memoria quiere decir, pues no hablamos cosas inventadas, realidades que no son ciertas. Hablamos desde la vida. Y la vida también a nosotros, los sacerdotes, nos ha golpeado. Pero la mayoría hemos superado esas desgracias y aceptamos que hay papás buenos y papás malos, papás cuidadosos y papás egoístas. Es lo normal, es lo más natural del mundo. Bueno, que un huérfano, aunque tenga su abuelo, unos huérfanos, tienen que trabajar más y sufrir más, pues sí, carencias y las demás cosas que los niños normales tenían. Pero eso no es causa de ningún rencor ni amargura ni nada. Simplemente son hechos de la vida incontrolables para un niño. Pero afortunadamente nuestra madre nunca nos metió odio contra nuestro padre. Jamás. Si no hablaba bien de él, no hablaba mal. Entonces, por ese lado, tuvimos una ayuda materna de no meter odio hacia los papás. Por eso en este día, los que ya tenemos a los papás difuntos, pues pidamos a Dios por ellos, que Dios les dé su eterno descanso, que Dios los juzgue, que Dios los haya perdonado y que Dios se los haya llevado al cielo. Si están en el purgatorio, pues que se los lleve al cielo. En la vida ya acá ordinaria, como les decía, los papás que andan vagando por las calles o los que tienen pues, casi nada para vivir, los pobres, los que son abandonados por los hijos, han sido abandonados por sus hijos, los papás humillados en su misma familia, porque alguien se llenó de valentía, de orgullo, de soberbia, y entonces humilla al papá, por sus defectos, por sus errores, por lo que ustedes quieran y gusten, pero esos papás que cometieron errores y que son condenados y torturados por su misma familia, y luego pues los enfermos y solos, los que no se pueden valer por sí mismos y que tienen entonces que aceptar pues la ayuda de los demás, aunque no quieran. A veces pues los mismos papás ancianos pues ya no están bien de su cabeza, tienen eso que se llama pues como una sinrazón de la vejez, como una locura senil, algo así. Cuando ya no saben lo que dicen, no saben lo que hacen, o si lo saben, ya quieren ser molestos. Pero a la normalidad de los papás que están vivos, pues hay que festejarlos en este día.